Hola. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo, desde el cual nos estén escuchando. 7 de septiembre. No le salimos con el domingo 7, pero aún en domingo 7, aquí estamos en Entre Estantes. Pues un programa movidito nos espera el día de hoy con nuestra sección que ya esperamos institucionalizarla, irla ajustando para que quede como se merece, lectura internacional. Y pues para no desmerecer en el tema de las lecturas, vamos a entrevistar al Alex Carrillo, autor de Adiós a Dylan y La Bellaquita. Vamos a platicar con él sobre ese proyecto, vamos a platicar con él sobre su manifiesto de los escritores que solo quieren escribir, vamos a platicar con él de la presentación de su libro de La Bellaquita, en fin, un tema bastante entretenido el día de hoy. Y como tenemos el tiempo casi cronometrado, ahora sí casi con escaleta como en los viejos tiempos, pues qué mejor que comenzar con nuestro recorte informativo. Y bastantes temas. Comencemos obviamente el 1 de septiembre, que fue mortal. Tuvimos la oportunidad de ser parte de la historia. Nos tocó estar físicamente ahí en los temas de la toma de posesión de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, así como los ministros, y así como los magistrados de distrito, de circuito, juzgadores federales y demás que tomaron protesta en el Senado de la República. Basta señalar que, bueno, nosotros no estamos de acuerdo en cómo se manejó el sistema, ustedes mismos lo vieron a lo largo de este tiempo, así que no tenemos mucho que decir ahí, ustedes lo saben, ustedes lo conocen, no abrigamos grandes esperanzas sobre lo que viene, pero es lo que hay. No les abrigamos que el día de hoy la presidenta en Coahuila dijo que en el tema de Altos Hornos de México ya instruyó a la jueza, ojo con esto, para que resuelva a favor de los trabajadores, aún por encima de acreedores y dueños, por justicia. La justicia es algo muy abstracto, es algo muy complejo. Sin duda alguna, si los trabajadores demuestran su mejor derecho y demuestran todo lo que les corresponde, pues sin duda deben darles la razón. Pero también hay gente que está atrás, que tiene cosas que hacer y que están involucrados en varios temas. Entonces, es un poco complejo, por dejarlo barato, pensar que esta nueva justicia va a funcionar mejor. Y claro, de esto de la nueva justicia tenemos bastantes temas como para recortar. Por ejemplo, la payasada que hicieron ahí en la Torre de Cuicuilco, y fue una payasada porque incluso los grupos indígenas y también distintos activistas indígenas criticaron la mascarada esa de la bendición de los bastones de mando y demás, y la entrega de estos a los ministros de la Suprema. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los propios interesados, que fue una mascarada y una vacilada de lo más burdo. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay, es para lo que alcanza, y pues vamos a ver qué es lo que viene. También, pues en el informe de gobierno, yo insisto, por lo menos si no nos van a convencer, que nos rolen lo mismo que se meten los presidentes de la República, porque desde que yo tengo recuerdos, y estoy hablando de por lo menos de Salinas de Gortari para acá, México es el mejor lugar para vivir del mundo. No tenemos problemas, no tenemos líos, no hay inseguridad, hay vivienda para todos, no hay inundaciones, esto es el paraíso, por lo menos en las palabras de los presidentes. Y esta ocasión con la presidenta no fue la excepción. Estamos en el mejor de los mundos posibles. Nosotros que somos una bola de necios, mulas herreras, que no queremos entender que ya llegamos al paraíso. Pero pues como somos tercos, pues no entendemos las sabias palabras de nuestros tlatoanis, ya que estamos tan de eso, ¿no? Y hablando de la Suprema Corte, pues que nuestra queridísima Loretta Ortiz, la ministra que para sus 70 años es un mujerón, pues se queja de que le bajaron de 200,000 a 137,000 pesos el sueldo, que pues por lo que hacen. Pero pues yo recuerdo que ella fue de las más entusiastas promotoras de la reforma judicial. ¿De qué se queja si una de las promesas que se hizo con eso fue que les iban a bajar el sueldo a los ministros de la Suprema Corte, porque no podían ganar más que la presidenta de la República? Entonces, ¿dónde está el conflicto? Yo no lo veo por ningún lado. Yo, por lo que entiendo, está muy claro el tema. Entonces, pues me sorprende que se esté quejando. Ya es la 1:04, no tenemos ahí por ahí algunos de nuestros conductores. Vamos a ver qué está pasando, a nuestros invitados que por ahí andan entrando. Bueno, ya aquí estamos transmitiendo sin duda alguna. Esto sí está ahí, está bastante fuerte y claro, ya lo pudimos ver, pero pues vamos a mandarlo para que eh, pues participen, porque pues ya.
pues ya lo volvimos a compartir por aquello de las dudas. Sin duda alguna, por si alguno de nuestros invitados se les fue las cabras, pues ya sepan que ya estamos acá. Pues sí, sin duda alguna este tema de la Suprema Corte va a dar de qué hablar. Oigan, y pues también por ahí en este tema dos chismecillos, hombre. El primero bastante complejo. Vamos a tener que ver a quién invitamos para platicar del tema. Otro bebé abandonado en la Ciudad de México con escasos días de nacido. El sexto en menos de 2 meses. Algo pasa, algo estamos haciendo mal como sociedad. Los medios de comunicación no están haciendo bien su chamba. Mi querido Osvaldo, muy buenas noches. Yo no sé qué está pasando, pero ya van 6 menores que están siendo abandonados. Analau Avelino, gracias por acompañarnos, saludos. Que están abandonados en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Así que alguien me explique. El día de hoy, pues volvieron a abandonar a un bebé. El día de hoy volvieron a abandonar a otro. ¿Lo quieren más burdo? Ahí les va. A las 19:17 una mujer vestida de negro se baja de un automóvil compacto a la orilla de una banqueta, se baja el pantalón, se pone en cuclillas, pare un bebé, se regresa al vehículo y se arranca, dejando tirada a la recién nacida en la avenida. Localizaron a la bebé que había sido ahí en la colonia industrial de la Gustavo Amadero, y bueno, pues corrieron, la atendieron, la están llevando, pero pues está 25 semanas de gestación, entonces pues está muy grave la bebé, pero algo está pasando. O sea, imagínense ustedes a qué nivel estamos llegando, la que encontraron en los baños de la UAM que falleció, y en fin, eh, algo muy grave está pasando. Entonces, como sociedad, seguimos teniendo problemas, no cabe duda, pero sí, muy grave esto. Y como para ir cerrando nuestro recorte informativo, porque a las 9:10 se nos va a conectar nuestro amigo Ángel Jaramillo para la lectura internacional, pues chisme político. Hace como 2 semanas, el senador Fernández Noroña dijo que la oposición a Morena estaba dentro de Morena, no hoy, pero que con el paso del tiempo se iba a dar. Bueno, pues hace un par de días Eduardo Cervantes, quien fuera el primer presidente de Morena en la Ciudad de México entre 2012 y 2015, y actualmente era el director de formación de cuadros, pues hizo una crítica diciendo que en Morena, pues hay gente que roba, que miente y que traiciona. Y que, pues, por supuesto, muchos de ellos son expriistas, que nada más basta revisar en el mapa, miren qué descubrimiento tan grande hizo el señor, que 11 de 14 gobernadores que tiene actualmente Morena, los últimos que llegaron, porque tiene más, pues son expriistas. Fíjense nada más, qué cosas, ¿verdad? Bueno, pues en esa lógica dijo que pues hay que arreglar las cosas porque pues eso no está dando una buena imagen del partido. Ya lo arreglaron. Hace 2 horas anunciaron que lo corrieron para que se le quite lo criticón, que no lo corrieron por eso, que porque dicen que es una opinión muy suya, que además hay buena crítica. No sé por qué recuerdo, como que eso me suena a la libertad de expresión que había en el Partido Comunista de la Unión Soviética en los tiempos del padrecito Stalin. A eso me suena, a lo mejor me estoy confundiendo, ya ven cómo soy yo de mirar moros con tranchete. Pero pues sin duda alguna, esta semana no ha sido precisamente la más agradable para que Morena presuma de todo lo que ha hecho, porque por un lado se le pusieron al brinco los Monreal, bueno, sobre todo Saúl, que dice que él va a ser gobernador, no está preguntando, está informando. Las malas lenguas ya lo ven incluso como que vamos a cerrar el ciclo que inició hace 30 años su hermano Ricardo cuando se sale del PRI, y 30 años después a lo mejor Saúl se llega y se convierte en candidato a gobernador por el PRI. Eso dicen, al tiempo. Entonces, pues sí, sin duda alguna está bastante entretenido este menester, y en ese mismo menester pues habrá que ir viendo qué es lo que sucede. Las 9:09, ya está próximo a conectarse nuestro amigo Ángel Jaramillo. Semana muy movidita en lo internacional, y nos va a platicar de algunos temas. Obviamente, seguimos cuadrando aquí cómo vamos manejando. Ya estamos en fiestas patrias, así que, sin duda alguna que estamos 9:10, cerramos el recorte informativo, tomamos, extendemos la mano y sacamos nuestro libro
lectura internacional con nuestro amigo Ángel Jaramillo. Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Arturo, ¿me escuchas bien? Fuerte y claro, y se te ve muy bien. Tú no te preocupes, a veces como que brinca esto del video, pero a la hora de la transmisión todo se ve bonito, ya hasta te mandé tu video. Ay, medio editado, Perfecto. estamos aprendiendo cosas nuevas, eso es lo bonito aquí. Pero muy bien. Vamos a comenzar. ¿De qué nos vas a platicar hoy? Porque además, por ahí que es internacional y que tú eres muy libertario, hasta donde yo me quedé, pues la leve patiza que le acomodaron a Milei en Argentina, en Buenos Aires, para ser precisos, ese muerto que vos matéis goza de cabal salud, diría don Juan Tenorio, y lo hablaríamos de Perón, pero bueno, tú llevas la voz cantante, así que cuéntanoslo todo. Sí, bueno, ese es un caso muy interesante. A mí se me hace el de Argentina. Milei me parece que está revolucionando, ¿no? Está proponiendo una forma de gobernar con un paradigma libertario, como tú dijiste, que me parece que es algo nuevo en la historia, quizás, de América Latina. Hemos tenido liberales, hemos tenido conservadores, hemos tenido socialistas, pero libertarios como Milei, me parece que habría que ver si hay un ejemplo en la historia, ¿no?, de lo que es él. Y me parece que habría que seguirlo, ¿no? Si él llega a tener éxito, muchos otros países de la región, en América Latina, podrían tratar de copiar su forma de gobernar, ¿no? Pero habría que esperar. ¿Te parece, sin embargo, que dejemos este análisis de Argentina para una otra ocasión y nos concentremos, creo que, en los casos de China y Japón, que me parecen muy interesantes, lo que ha pasado en Asia en esta última semana? Por ejemplo, Pues adelante. En el caso de China, hubo 2 reuniones, ¿no?, cuyo propósito fue mostrarle al mundo y a la propia población china, ¿no?, el poderío militar, ¿no?, y diplomático del gobierno de Xi Jinping, sobre todo frente a Estados Unidos. Me parece que esto fue sobre todo para decirle a Estados Unidos que China es su rival y que es un rival poderoso, ¿no? Por un lado, se llevó a cabo la reunión de la Organización de la Cooperación de Shanghái, que es una especie de mecanismo para promover los intereses conjuntos de Rusia, por un lado, y de China por el otro, en la región euroasiática, ¿no? Lo interesante para mí fue el grado en que el gobierno también del primer ministro de la India, ¿no?, Narendra Modi, la manera en que participó, me parece interesante. Y me parece que el principal blanco de los 3 mandatarios, de estos 3 asistentes, Rusia, China y la India, fue Estados Unidos, ¿no? Ellos no se refirieron solamente a las pretensiones unilaterales de Donald Trump en materia de aranceles, que es muy importante sin duda, sino que también prometieron cooperar, ¿no?, en un orden multilateral, pero sin Estados Unidos. Eso me parece como que lo más importante, lo más penetrante, ¿no?, de esta reunión. Por ejemplo, otra cosa interesante es que estos 3 países que con regímenes más o menos iliberales, que no son liberales realmente, busquen ahora defender el orden liberal económico internacional y a la Organización Mundial de Comercio, ¿no?, en reacción a las políticas proteccionistas de Trump. Eso me parece un giro de la historia muy interesante, ¿no? Y me parece que el mensaje lo recibió Trump, quien en sus redes sociales criticó la reunión, ¿no? Sobre todo se enfocó mucho en el hecho de la India, de que la India se esté alineando con el eje Moscú-Beijing. Me parece que eso le preocupa mucho. Pero, por otro lado, podríamos decir que él es el causante de eso, ¿no? También en la semana que pasó se llevó a cabo un desfile militar en Beijing con la presencia de Putin. En esta reunión ya no estuvo Modi, pero sí estuvo Putin. Y el régimen de Xi Jinping mostró su nuevo armamento, ¿no? Eso fue un poco la idea. Estos misiles de crucero, intercontinentales, submarinos y otro tipo de armas, que me parece que el mensaje otra vez era Estados Unidos, ¿no? Y también Taiwán, por otro lado, ¿no? Estados Unidos y Taiwán
Me parece que fueron los dos países a los que se lanzó un mensaje del poder militar que puede tener China, ¿no? Creo que con estos dos actos, Beijing quiere mostrarle al mundo que es una gran potencia, un gran rival de Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que no sé si realmente China vaya a convertirse en una amenaza para la hegemonía estadounidense, digamos, en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Por ejemplo, todavía el gasto militar de Estados Unidos es superior al de sus 4 más cercanos competidores combinados, ¿no? Además, China depende de que Washington controle los océanos para abastecerse de alimentos y energía. Depende mucho del patrullaje que haga Washington, Estados Unidos en el mundo. Si Washington deja de hacerlo, China se queda sin alimentos y energía. Entonces, creo que muchos estudiosos no se dan cuenta de todos estos problemas que tiene China, que son estructurales. Por ejemplo, el problema demográfico es otro que hablamos la vez pasada, ¿no? Al parecer, China se va a convertir en un país en los próximos 10 o 15 años, se va a convertir en una sociedad longeva, sin gente joven que trabaje, consuma, produzca, ¿no? Me parece que el colapso de China no es imposible. Ese sería mi comentario, digamos, respecto a China, ¿no? Podríamos pasar. Pero ahora Dime, sí que antes de que cerremos de que le demos vuelta a la hoja, dime. aquí el tema es interesante ver a China, a Rusia y a la India hablando del liberalismo económico, pero pues Sí, también finalmente, por un lado, es una forma muy peculiar de hacer su propia batalla, porque si Trump dice blanco, ellos van a decir negro de inmediato. Ahora, China, y tendremos que revisar también a fondo, China está haciendo una política muy agresiva de inversiones. Hace un rato escuchaba precisamente que una tercera parte de las exportaciones de Brasil son a China. sí, Y Brasil exacto, no es una economía chiquita. exacto, En Centroamérica, varios países han roto relaciones con Taiwán para acercarse a China. Y bueno, esto exacto. significa que China está entrando. México, obviamente, yo recuerdo que en su momento como que se intentó, pero bastó como que levantaran la ceja a los estadounidenses. Y ahí tenemos el caso de aquel tren que se iba a hacer de México a Querétaro, que al final Sí, terminó siendo pues una lanísima que se perdió por cortesía de Peña Nieto, que dijo, no, 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 ahí muere, ahí muere. Yo respeto, ¿no? sí, Entonces los chinos, pues obviamente no van a dejar de hacer su agenda. Creo que aquí lo interesante, sin duda alguna, es el papel de la India, en lo que tú comentas, por una razón. Porque si hay sí, un país que se esté desarrollando a nivel global en temas de microprocesadores y de tecnología informática, es la India. Y los microprocesadores son muy importantes a nivel global. Yo diría, bueno, no en vano estamos diciendo que la nueva economía no gira en torno al oro o al petróleo, sino a ese tipo de conocimientos. No sé cómo lo veas. sí, claro. Bueno, ahí en microprocesadores, en chips, ¿no? Los chips que necesitan los teléfonos celulares, etcétera. El líder es Taiwán, ¿no? Y yo creo que esa es la principal razón por la que China estaría interesada, sobre todo, en hacerse de Taiwán, ¿no? En impedir que Taiwán se independice más de lo que está, ¿no? Me parece que por ahí va la estrategia de China respecto a Taiwán, pero lo que dices sobre inversiones chinas en Brasil, en México, en otros países, pues eso lo hemos visto eh, ya por muchos años, es cierto. Creo que Trump se equivoca y estoy de acuerdo con muchos analistas de que en el corto plazo China podría, sin duda alguna, eh, adelantarse a Estados Unidos en la conquista de mercados, sobre todo de mercados emergentes, de economías emergentes, ¿no? Pero como te dije, a mí me parece que en el mediano plazo, en los próximos 8, 10, 15 años, China creo que sí la tiene más complicada que Estados Unidos, lo podemos hablar en otras ocasiones, pero sí en el corto plazo China sí puede quitarle, digamos, de aquí al final del gobierno de Trump, China sí podría obtener muchos beneficios de los equívocos de Trump en su política comercial internacional, ¿no? Pero si me permites hablar un poco de Pues, Japón, porque también sucedieron cosas venga. interesantes, ¿no?
No sé si supiste que el primer ministro Shigeru Ishiba renunció, ¿no? Ah, caray. Esto quiere, renunció el ministro Ishiba del Partido Liberal japonés, que es como una especie de PRI, ¿no? Es el partido que ha controlado la política japonesa desde el final de prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, toda la posguerra y todo el siglo XXI, aunque ha tenido momentos difíciles. Pero pues la renuncia de Ishiba te habla de los problemas que tiene este partido y también los problemas que tiene la política en Japón, ¿no? Digamos, desde la muerte de Shinzo Abe, ¿no? Que gobernó por 8 años, creo que entre el 2012 y 2020, Japón no ha encontrado un líder que tenga su mismo carisma, su mismo calidad de estadista, ¿no? Sus predecesores, los que le sucedieron en el poder después de que lo asesinaron, Fumio Kishida, por ejemplo, solo duró 3 años en el poder, y su antecesor Yoshihide Suga solo duró unos pocos meses. Entonces, estos 3 primeros ministros no han durado mucho, y esto te habla de una especie de inestabilidad, ¿no? En Japón. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué renunció el primer ministro? A mí me parece, hay varias hipótesis, pero por ejemplo, a mí me parece que en primer lugar no anda muy bien la economía japonesa, ¿no? Hay las altas tasas de interés, pues le han estado pegando durísimo a sectores vulnerables, ¿no? De la sociedad japonesa. Ese es un primer factor. En segundo lugar, me parece que el factor Trump, ¿no? Es uno que hay que considerar porque le ha pegado al sector exportador japonés, le va a pegar más. Y eso, pues, de alguna manera lo ha recibido justa o injustamente. Se ha culpado al primer ministro de esto, ¿no? Y en tercer lugar, una cuestión interesante que es la cuestión de la migración, ¿no? Hay sectores conservadores de la sociedad japonesa que no ven con buenos ojos la propuesta de Ishida y de otras fuerzas políticas de facilitar la compra de bienes inmuebles de casas, por ejemplo, a extranjeros, ¿no? Y ha habido una especie de ola medio nacionalista japonés, incluso se ha utilizado este eslogan de Trump, ¿no? El eslogan de Trump de America First, se utiliza ahora en Japón el Japan First, ¿no? Japón primero. Y me parece que ahí hay también una especie de impulso del nacionalismo japonés que, pues, por otro lado, pues no ha sido, históricamente, pues no ha sido muy bueno ni para Japón ni para el mundo, ¿no? Entonces, Bueno, me parece también, sí, dime. es que Japón también tiene todo una historia, vamos, tiene toda una historia en esos temas. Digo, ahorita que estás hablando Sí, de la ola nacionalista, esta no es nueva. Recordemos la Segunda Guerra exacto, Mundial, recordemos a Yukio exacto, Mishima. Yukio Mishima, que hace todo un movimiento, que aparte de exacto. escribir una gran obra como Memorias de una Máscara, pues hace un movimiento ultranacionalista que pues fracasa y lo lleva a hacerse seppuku, el famoso harakiri. Sí, Entonces, exacto. al final del día, sin duda alguna, Japón tiene, pero además Japón tiene un conflicto muy fuerte, porque sí quiere verse muy nacionalista, pero él ya está en ese problema que tú estás diciendo de China. Ellos sí ya tienen una sociedad, uno, muy longeva, y dos, su Exacto. rigidez estructural, vamos a llamarla así, su rigidez estructural lleva fenómenos tremendos. Ahorita se ha soltado una ola de desapariciones de personas en Japón, pero ¿a qué me refiero por desapariciones? Sí, Que ya están hartos, se alejan y hay hasta empresas que los ayudan a borrar registros, a crear una nueva identidad e sí, irse meter casi de vagabundos a barrios ocultos de Japón. Entonces, pues, híjole, como que no te defiendas, compadre, ¿no? Digo, así lo veo yo, así, digo, no soy no, tan sí, profundo en el análisis como tú, pero pues lo que tendría que hacer es como abrirse un poco más en lugar de cerrarse. La última vez que se cerraron 3 siglos y tuvo que llegar el Comodoro Perry con unos cuantos cañones para convencerlos de abrir. exacto. No estamos en eso, pero pues por ahí vamos. Bueno, lo interesante de la historia japonesa, como tú lo dices, y esto nos remontamos incluso a la prehistoria de Japón, ¿no? Ha habido ciclos de apertura y de cerrazón de Japón al mundo, ¿no? Em, por ejemplo, los 3 siglos que tú mencionas del periodo Edo, que se conoce como el periodo Edo, fueron siglos en que se cerró Japón, ¿no? Pero antes se había abierto, y después de eso, con la reforma Meiji, con la revolución Meiji,
Japón se vuelve a abrir al mundo, ¿no? Entonces no sabemos si ahora comenzará otro momento de cerrazón al mundo, ¿no? Pues, digamos que las macrotendencias harían pensar que eso sería posible, ¿no? Trump, por ejemplo, pues es un líder que piensa que Estados Unidos se debe cerrar al mundo, ¿no? Y quizás estamos viendo un regreso a eso. Y en el caso de Japón, volvería, en su historia, pues regresaríamos ese péndulo de, de cerrarse al mundo, ¿no? Y Japón, bueno, ha tenido problemas también económicos en el sentido de que dejó de ser la tercera economía mundial hace poco, lo rebasó Alemania, y ahora hace poco me enteré que India también ya lo rebasó. Entonces, realmente Japón es la quinta economía del mundo, después de haber sido por un tiempo la segunda, luego la tercera, ahora es la quinta, ¿no? Entonces, también eh, es interesante lo que pasa en Japón. Ser la quinta economía del mundo, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y lo que pasa en Japón repercute de alguna forma en el mundo, ¿no? Ahora quiero hablar rápido de lo que pasa en Rusia, ¿no? Me parece interesante en Ucrania, en esta guerra perpetrada y perpetuada por Rusia, por la Rusia de Putin, ¿no? En Ucrania. Me parece interesante lo que ha pasado en los últimos días, o digamos en los últimos meses, podríamos decir que Putin decidió cambiar la estrategia de la guerra por una de bombardeos a blancos civiles, a ciudades importantes, empezando por Kiev, pero también otras, ¿no? Eh, por ejemplo, este fin de semana se realizó uno de los más letales bombardeos a la ciudad de Kiev, a la capital de Ucrania, ¿no? En mucho tiempo. Incluso se atacó a un edificio del gobierno ucraniano, ¿no? Que es algo extraordinario. Eh, por el otro lado, pues Zelensky continúa atacando, su gobierno continúa atacando la infraestructura de energía en Rusia y le está pidiendo a las potencias europeas aumentar las sanciones contra las industrias clave de energía de Rusia, que si se quedan sin operación, eh, pues Putin va a tener que subirse a la mesa de negociaciones. Ese es el cálculo. Me parece que la situación es más o menos de empate desde hace mucho tiempo, y mucho se dice de que el resultado final va a depender de si la economía rusa colapsa primero que el colapso de la resistencia militar de Ucrania. ¿Qué va a pasar primero? Dependiendo de lo que pase primero, va a definir el destino de esta guerra, ¿no? Aunque también mucho va a depender, yo creo, del tipo de decisiones que vaya a tomar Trump, ¿no? En los Que ya próximos anunció meses. nuevas sanciones Me parece que contra esa es la Rusia. situación. Ya anunció sanciones contra Rusia, pero ya sabemos que su relación con Rusia siempre va cambiando dependiendo de cómo le vaya a ir en la política interna, dependiendo de cómo se sienta también en el momento. Ya sabemos que es un admirador de Putin, ¿no? Y es un crítico de Zelensky. Por otro lado, pues está obligado por Pues las circunstancias. Él quiere el premio Nobel de la paz y siente que Putin no le está ayudando, ¿no? En eso. él Eh, tampoco se ayuda con el cambio de nombre a su departamento de defensa. de defensa lo vimos, ahora se llama el Departamento de Guerra, ¿no? La Secretaría de Guerra. Pues, Y pues eso es pues en muy fin, complicado, lo podemos así hablar es. si quieres la siguiente vez, porque es muy interesante que a la vez que hay este cambio de nombre, al parecer va a haber un cambio de estrategia en el Pentágono, donde se va a hacer énfasis ya no tanto en China o en Europa o en Rusia, sino en el hemisferio occidental, es decir, en América Latina. Se van a enfocar en América Latina. Entonces eso va a ser muy interesante lo Pues que pase y muy peligroso a la vez, ¿no? Si quieres, sin duda. terminamos hablando eh, solamente un comentario muy rápido de la visita de Marco Rubio a México, ¿no? Bueno, sabemos el contexto en el que ocurrió, ¿no? Que es el contexto de una gran impaciencia, me parece a mí, hay una gran impaciencia por parte del gobierno de Trump sobre lo que no está haciendo México respecto al crimen organizado, respecto al narcotráfico y respecto a la seguridad en la frontera, ¿no?
También está el contexto un poco más amplio del hemisferio occidental, ahora que hablamos de este cambio que parece que está definiendo el Pentágono. Este contexto en el que Estados Unidos ataca a un buque que salía de Venezuela, y que esto debió haber asustado muchísimo a Maduro, parece que lo asustó mucho, ¿no? Ahora, sobre la visita en particular, pues no sabemos todavía lo que se dijo tras bambalinas, ¿no? Obviamente. Pero lo que sí podemos sospechar es que lo que se dijo en privado puede distar mucho de lo que se dijo en público, ¿no? Y yo termino diciendo que Rubio, siguiendo una larga tradición de su país, vino hablando suave, pero cargando un gran garrote, ¿no? Speak softly, but carrying a big stick, ¿no? Theodore Roosevelt. De Theodore Roosevelt, ¿no? Y me parece que Muy él bien. vino así, es lo Pues que vino a hacer, sí. así es. Y eso, más vale que eso lo Pues cerremos el entiendan. libro por hoy. Cerramos la lectura Ajá. porque además te invito a que sigas como editor nada más. Dígame. Sí, nada más te decía Sí, que me decías, más, me decías. más le conviene a México o a los gobernantes mexicanos entender que eso está haciendo el gobierno estadounidense, que no vienen a la foto, ¿no? No, no vienen en la Sí, foto, sin duda me alguna. parece. Pues cerramos la lectura. Te invitamos a que sigas conectado desde Facebook para que escuches la entrevista con nuestro invitado de hoy, el Alex, que ya está ahí haciendo guardia ya está en posición de golpeo ahí dentro del escenario. Ahorita lo vamos a traer para acá. Cerramos la lectura internacional de hoy. Nos vemos el próximo domingo a ver cómo ha cambiado el mundo de aquí entonces. Muchas gracias, mi querido Ángel. Perfecto, nos vemos, mi querido Arturo. Nos vemos. Bye, bye. Nacional. Y en este momentito, ya estamos aquí terminando. Y damos la siguiente entrada. El día de hoy nos acompaña el Alex, autor de Fusta y Fusta, que además he de decirles antes de cederle la palabra, que yo comencé a seguirlo por una casualidad. Ustedes saben que yo llevo un buen rato arrastrando la pluma, que tengo por ahí algunos textos, pero un día en esas búsquedas que uno se mete al internet como de que no sabes qué demonios buscar, me encontré el manifiesto de los escritores que solo quieren escribir. Creo que se llama, ya me lo platicará él. Lo vi, me llamó la atención y me suscribí por completo a ese manifiesto y desde entonces he estado siguiendo al Alex. Después empezó él con el WhatsApp, con el Facebook, todo, y un día mandó por ahí un mensaje, yo le respondí pues desde los temas del derecho de autor, que pues entiendo algunas cosas, y bueno, pues ahí hemos andado. Y hoy nos acompaña para platicar un poquito de esto el Alex. Mi estimado Alex, presente usted como se merece. Dígame usted, ¿quién es el Alex y por qué está aquí con nosotros, caray? Qué onda, Arturo? Pues muchísimas gracias por este chance, por esta plática, pues por conocernos acá y estar en tu programa. ¿Quién soy? ¿Quién chingado soy? Cada vez lo sé menos, pero pues un güey que escribe, un güey que escribe y que le gusta esencialmente escribir, y después ver cómo diablos le hace para ganarse también para la papa a través de la escritura, pero principalmente eso, un escritor, un curioso, me pongo por ahí de subtítulo bellaco onírico, punk imaginal, boxeador, aprendiz de boxeador. Pues eso es en lo que ando, mi querido Arturo. Fíjese que el Alex tiene muchas facetas, todas enderezadas a la literatura. He tenido la oportunidad de irlo siguiendo. Yo creo que, obviamente, así como lo ven de fuerte y todo, anda medio como que se lo quiere agarrar una gripa. Entonces me dijo casi al son de comes y te vas, vamos a platicar. No No para será la tanto, no última para entrevista, tanto, no estoy para seguro, tanto. pero vamos a comenzar por lo último. Vamos a comenzar por lo último para irnos hacia atrás, por decirlo así. Y lo último es que acabas de sacar tu novela de La Bellaca y que la vas a presentar en un lugar que además para mí es de muchos recuerdos, que de hecho puedo jactarme, ahora sí, pues debo decirlo, de que yo lo recomendé para que buscara ese lugar y fuera y se pegó.
va a ser en Casa Ilvana. Cuéntanos qué presentas, cuéntanos cuándo lo presentas. Venga. Sí, carnalito, pues va a ser ahí en el Ilvana, sábado 20 de septiembre, de 3 a 7 de la noche, va a ser una tardeada ahí con perreo y miches, porque voy a presentar mi siguiente novela, mi nueva novela, La Bellaquita, y pues siempre lo que he tratado de hacer también desde mi primer novela es no hacer la típica presentación convencional a la que estamos acostumbrados, que básicamente son dos, tres monitos hablando sobre lo chingón que es el libro y la mayoría de las veces son más los presentadores que los que llegan a la presentación. Y pues me gusta hacer algo un poquito distinto. Tampoco es que tenga algo en contra de esas presentaciones, porque seguro que también haré de esas en todo este ciclo del libro, pero por lo menos la primera me gusta que sea distinta, y aquí me parecía que se acoplaba muy bien con el tema de la novela. Hacerla en un foro como el Ilvana, que tú me recomendaste muy acertadamente y que por fortuna logramos hacer que sí se hiciera ahí, que es un gran espacio. Entonces la onda va a estar así, va a haber 3 DJs tocando ahí reggaetón mexicano, cumbiatón, va a haber más de 4 presentadores que van a estar haciendo intervenciones a lo largo de la tocada y de la música y todo, que son muy chidos. Va a estar por ahí César Gándara, que es un escritor muy, muy chingón de series, de novelas, ganado un montón de premios. Ave Barrera, que también es súper reconocida, un montón de premios, escritora. Van a estar 2 grandes maestros míos, especialistas en géneros y en literatura de culto, y también ellos escritores, Doris Camarena y Ricardo Bernal. Y va a estar Tefa Cruz, que es la que grabó también el audiolibro de La Bellaquita, es la mera voz de La Bellaquita, y es bailarina y es DJ. Entonces va a haber un buen show ahí, la neta. Oye, acabas de hacer, bueno, me acabas de descubrir algo que a lo mejor no lo recordaba, pero que no cabe duda que somos hijos de la misma ganadería. Ricardo Bernal fue mi maestro de creación literaria en el CCH ya hace un buen rato. ¿A De hecho, poco? hace No poco tuvo un manches. taller de microrrelato al cual anduve yo por ahí clavado en esas fechas. Ve nada más. De hecho, Ricardo Bernal ya estuvo en Entre Estantes platicando de La Casa de la Mandrágora. Órale, sí, sí, sí. No, pues también es una larga historia y la que me une con el buen Ricardo. Fue mi maestro en la SOGEM cuando estudié ahí creación literaria, por ahí del 2010. Y pues desde ahí hemos seguido en contacto, y ahora que salió la novela se la di, y pues tienen el honor de estar ahí en este evento. Entonces se va a poner muy, muy chido. No, pues tendré que arreglar la agenda para caerte por allá, que sea Sí, carnal, un porfas, ratón ahí vaquero. saludas. Pero a ver, hablamos de La Bellaquita, que es lo más reciente, Casa Ilvana, en Avenida México, Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, casi esquina con Eje Guerrero, el 20 de septiembre, de 3 a 7 de la tarde. Eso ya lo queda más que entendido y anotado. Quiero platicar, digo, ahora vámonos a cambiar de banda, pero sin perdernos de esto. Tú te aventaste a escribir una cosa que se llama el Manifiesto de los Escritores que Solo Quieren Escribir. Aquí lo tengo, Sí, para tratar de citarlo bien. Eh, Hay un montón de cosas aquí que cuando yo los leí me friquearon, dije, qué bárbaro, sí es cierto. Estaba yo en una época, acababa yo de publicar un libro, en mi caso son libros más serios, más formalones, es de derecho, torcí el camino, me convertí en abogado, bueno, no es cierto, me encanta mi carrera, pero en ese inter publiqué un libro y una pregunta que me hicieron en esa época fue, ¿qué te da valor? O sea, fue como una mezcla de pregunta y casi como de pseudo reproche, así lo vi yo, que preciso, así lo vi yo. Doctor, así lo vi yo, no es cosa del que me lo dijo, pero, pero me quedé y le respondí, pues porque creo que tengo algo que decir. En eso llegas tú con el manifiesto de los escritores que solo quieren escribir, y bueno, hay un montón de cosas, pero por lo menos yo encuentro 3 que quiero dejar aquí asentados. Búsquenlo en el internet, en Tinta Chida, ahí está su sitio web, es escribo aunque esté aterrado, escribo aunque haya 100,000 escritores mejores que yo,
escribo todos los días. No me, y esta última, para mí es una perla que además tiene que ver con tus ejercicios boxísticos literarios. No me escondo del rechazo, acepto los golpes, presumo las cicatrices. ¿Qué te lleva a escribirte esta declaración de principios que estoy seguro que más de uno, como me pasó a mí, digo, suscribo? ¿Qué estabas pensando cuando lo escribiste? ¿Como con esto me voy a presentar para empezar a ganar billete o qué? Pues engloba muchas ideas, sentimientos, sensaciones, sobre lo que pienso de la literatura y lo que había sido hasta ese momento mi experiencia escribiendo, intentando ser escritor. Hay algunas de esas declaraciones en el manifiesto que con el paso de los años, ahorita pues ya casi 10 años después, algunas ya no las suscribo tanto como en ese momento, otras las sigo súper suscribiendo, como esta que me encanta del rechazo, acepto el rechazo, presumo las cicatrices, que me definen en muchos sentidos, ¿no? Por ahí me acuerdo mucho de alguna frase que allí oí alguna vez que decía que un escritor sin rechazos era como un albañil con las manos suavecitas, ¿no? Digo, un escritor que quiere compartir lo que hace con el mundo, porque también puede ser escritor sin quererlo compartir y pues no te enfrentas al rechazo, y las dos creo que son igual de válidas. Pero si quieres que ese segundo proceso que viene después del proceso íntimo de estar escribiendo, que para mí es lo más importante, ese segundo proceso de quererlo compartir con el mundo, si uno lo quiere compartir, pues te van a rechazar, ¿no? Como casi cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida externamente, va a haber momentos de rechazo y va a haber momentos de, pues sí, de dolor, si uno quiere empezar a compartirlo y a vivir de lo que escribe y tratar de tener una carrera en relación con esto, pues hay que tocar muchas puertas, hay que moverse, hay que aceptar críticas, hay que exponerse, ¿no? Y eso, pues va a traer rechazos, va a traer dolor, pero que es parte del proceso, ¿no? Del proceso de querer compartir, de salir ahí. Y es algo que me define, porque creo que sí ha sido mi experiencia, ¿no? De talacharle en un mundo en el que nunca tuve contactos, ¿no? O sea, no, hay muchos escritores que vienen de familias, que han tenido relación con la literatura, con lo literario, que tienen contactos por aquí, por allá, el amigo del amigo del amigo, y pues yo realmente no, digo, o sea, sí mi mamá principalmente me me presentó a muchos autores desde pequeño, pero pues no es que ella se dedicara a eso, ¿no? Ni mucho menos. Entonces ahí ha sido una entrada, pues sí, como el boxeador de la calle que no, que pues simplemente está haciendo ahí su luchita, ¿no? Entonces creo que también eso se une con el otro punto que decías, ¿no? Escribo en calle 100,000 escritores que yo, que a veces es un miedo que nos ronda por ahí, ¿no? Que he oído muchas veces a muchos alumnos decir, no, pues yo, como para qué escribo si nunca voy a llegar a ser como tal güey o como tal otro o como tal. Pues sí, seguramente no vamos a llegar a ser, pero eso no impide que escribamos, ¿no? Porque la escritura es un acto de relación con nosotros mismos y eso me parece que es lo más valioso. Dijiste, bueno, ese es un tema interesante de lo del manifiesto, lo que comentas, pero eso me llevó a la otra que acabas de decir tú, del boxeador que llega y de los alumnos. Das talleres y das unos talleres de una manera muy curiosa. Yo tengo la intención de algún día caer por allá. Desgraciadamente, como vivo hasta la hermana República de Calimaya, que está despuesito de Toluca y rumbo Extapan de la Sal, pues, es un poco complejo ajustar los calendarios. Pero cuéntanos esos talleres que das donde combinas literatura con boxeo, porque la verdad es que se me hace de lo más bizarro y precisamente por lo bizarro es que tengo ganas de caer un día por allá. Sí, carnal, pues ese bueno, es un taller que se llama Pelea y Escribe, que surgió justo antes de que saliera mi primera novela, de que ganara el primer premio. En el 2016, inicios, fue que empecé a dar el taller.
Y surgió de nuevo, ¿no? Que encontraba muchas similitudes en lo que yo entiendo por literatura y desde dónde escribo con el boxeo. Creo que la literatura es todo menos algo inofensivo, más cuando escribes realmente conectado contigo mismo, ¿no? Puede ser algo muy peligroso que te transforme y de modos para los que a veces uno no está preparado. Y pues el boxeo definitivamente lo es en un plano absolutamente físico y tangible, como que puedes perder la vida al subirte al ring. Entonces me pareció que ese enfoque tenía mucho que ver con cómo veía la literatura. Y dando un paso más allá de lo simbólico, pues me parecía increíble juntarlo con el box, que además siempre he sido gran fan y lo había amado desde pequeño. Y muchas cosas de lo que hago, muchas locuras de las que mezclo, que como esta hay varias más, en realidad las hago porque es como una manera de darme chance a mí de vivirlo, ¿no? Entonces dije, pues me estaría bien chingón un taller de literatura y box porque me gustaría hacer las dos cosas. Pues no hay, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces es mi pretexto perfecto para yo experimentar esta sensación de lo que pasa en la clase, que es, llegamos al gimnasio, la primera hora y media es una clase, la primera hora es una clase de box con un maestro de box, en este caso bien chingón, que se llama Efraín, que es un campeón mexicano que ha peleado internacionalmente. Nos da la clase y después las siguientes 2 horas nos subimos al ring y ya todos sudados y cansados empezamos a tallerear y a hacer ejercicios literarios de escritura ahí y a veces combinamos lo físico mientras escribimos. Y pues me ha parecido a mí alucinante lo que ha pasado en este taller, ¿no? Sí, me ha hecho cada vez darme cuenta como la escritura tiene mucho más que ver con el cuerpo que con la mente, al menos en un primer instante. Eh, y ha sido delicioso, ¿no? Las muchas generaciones que han pasado desde que salió, ha sido una experiencia muy enriquecedora esta del taller de Pelay Escribe. Fíjate que ahorita que estamos platicando de esto, pues, de tantos pasos comunicantes que además que sin querer se van dando, como la experiencia de que compartimos al maestro Bernal, pues escribir, aunque la gente diga, ¿y para qué demonios lo haces? Y pues yo lo voy a hacer, Ingesú, ¿no? Lo que pasa después. Eh, hace muchos años, en una de esas hasta coincidimos también en ese maestro. Yo tomé por ahí un taller de creación literaria con Celso Santa Juliana, no sé si te suena el nombre, creo que él también anduvo en la SOGEM en aquellos años, pero él se aventó a escribir un libro que se llamaba La generación de los enterradores. Y en su libro escribió dos. De hecho, en ese libro de La generación de los enterradores habló del maestro Bernal, pero él tenía una hipótesis muy extraña que lo hacía, él decía que descalificaba para que se rajara la gente y él tener más espacio para escribir. Pero en lo que estaba haciendo, órale, ya sonó la campana. No, 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 es que me estaba En lo que echando estaba, una en lo que él llamada decía, perdida. en lo que él estaba diciendo era que muchos escritores, como no van a llegar a ser el próximo Octavio Paz, el próximo Juan Rulfo, el próximo, no sé, Andrés Enestrosa y un montón de etcéteras, pues agarraban y se aventaban a hacer como pequeñas islas, donde ellos eran los pequeños monarcas. De hecho, él hacía un mapa del continente narrativo mexicano, ponía un reyesuelo, un heredero, que eran Carlos Fuentes y Jorge Volpi, y después un montón de gentes ahí metidas como principitos, y los que estaban hasta afuera ahí, abandonados a su suerte en distintos lugares del recorrido. Y sería interesante platicarlo después en una charla más de sobremesa, pero él decía algo así como que, pues como tú no vas a llegar a ser nadie, bajo la lógica del jet set literario, esa es la palabra que estaba buscando, pues te agarras y te rejolas en un rincón y dices, a ver si agarro un incauto y le lavo el cerebro y pues que suelte unos morlacos. El manifiesto de los escritores que escriben de repente como que podría ser una justificación para eso. ¿Tú qué crees? ¿Verdaderamente nos sobramos escritores? Así que pluralizo. O últimamente, pues todos los que queremos escribir debemos hacerlo y gente como el buen Santa Juliana y company, pues podrán decir misa porque además hasta ellos son beneficiarios de eso mismo que dicen criticar. Sí, no, yo pienso que entre más, o sea, pues no es de más o menos, me parece que quien quiera es bienvenido, creo que no sobra, ¿no? Repito, o sea, lo más importante para mí es que la escritura es un proceso
de exploración interna, ¿no? Y es un viaje hacia adentro, y eso nadie te lo puede arrancar, o sea, no hay manera, ¿no? Eso absolutamente no tiene nada que ver con el éxito exterior, con los premios, pues con nada de lo de todo este mundo que, como bien dices, sí tiene sus casillas muy bien marcadas, sus puestos, quién está en el palacio real y quiénes estamos afuera, pero el que escribe no, en un primer momento, en el momento de la creación, no le importa o no debería de importarnos, dónde nos vamos a estar posicionados, ¿no? Es más como el hechicero que anda descubriendo ese otro mundo, ¿no? Y su relación con sus propios poderes y lo que descubre, es más una relación de un aventurero que de alguien estático que da órdenes o que tiene poderes. Entonces, en ese sentido, yo creo que entre más gente tenga acceso a esta relación con ellos mismos a través del arte, ya sea escritura, cualquier cosa, pues vamos a estar en un mundo mucho más enriquecedor, balanceado, no sé. Entonces, que vengan muchos más, no sobran, ¿no? Y más bien yo creo que entre más de abajo estemos ahí en las periferias, pronto lograremos tumbar ese edificio y derrocar esos reyesillos de paja, ¿no? Que han sido asignados ahí pues por quién sabe quién, ¿no? Por el privilegio. Sin duda, sin duda. Oye, bueno, hemos hablado de la Bellaquita. Te referís a tu primer novela, que es Adiós a Dylan, que te dio un premio, que de alguna manera te presentó en sociedad, porque yo creo que antes de Adiós a Dylan tú ya traías tu bagaje, pero Adiós a Dylan de alguna manera fueron como sus 15 años literarios y entraste en sociedad. Y a partir de allá para acá has arrancado, has hecho los talleres, estás haciendo talleres, has jalado a gente para hacer talleres por ahí. Andamos todavía viendo si armamos un tallercillo sobre derechos de autor para los compas escritores que andan contigo. Ya por ahí hicimos un par de ensayos de lo que podría tratarse. En fin, hiciste un podcast o estás haciendo un podcast sobre invitando a gente que vive de escribir. Y pues la pregunta que yo te diría ahorita, casi rumbo al cierre, es: ¿el Alex ya vive de escribir o cuánto le falta para vivir de escribir? Pues sí, carnal, sí, desde que tomé la decisión hace, ¿qué serán? También como unos 10 años, de decir, ya voy a dedicarme todos los huevos a la canasta para vivir solo de esto, pues poco a poco lo he ido logrando y ahorita sí, o sea, sí solamente vivo de escribir, bueno, entre comillas, con las comillas me refiero a que o sea, no solo vivo literalmente de lo que escribo, pero sí de la literatura, ¿no? De dar talleres, escribir guiones, regalías de algún libro, eh, club de lectura, corrección de estilo, todo lo relacionado a la literatura, ¿no? De lo cual una parte es escritura pura, que es la que menos deja, o sea, la escritura de lo que realmente más me gusta, que es la ficción. Eh, pero todo lo demás tiene que ver con con la literatura, 100%. Pues eso es maravilloso. Qué bueno se pueda ir dando. Eh, Supongo que vienen nuevos talleres, digo, te viene la presentación de la Bellaquita, que vas a hacer audiolibro además, como ya lo habías dicho. Yo te acompaño ahí en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Telegram, compartes ahí. Tengo pendiente grabar un poema para mandarlo al de Telegram y lo voy a hacer. Y Ya tengo que darme el tiempo porque quiero entrarle ahí a esa dinámica. Pero, ¿qué le falta al Alex para decir: no, hombre, ya en este momento ya llegué a donde quería llegar, o ya llegaste y yo ni en mi cuenta me he dado? uh, este, pues mira, yo creo que sí me faltaría que se concretaran como varias cosas en un
nivel justo de la parte externa, de la segunda parte de la carrera y la lana y todo, pues o sea, sí vivo de escribir, pero no vivo muy holgado, no vivo como quisiera, ¿no? Y creo que se abrían más oportunidades en ese plano. Eso al mismo tiempo creo que me liberaría para tener más tiempo de escribir pues lo que más me interesa, ¿no? Que son mis novelitas, mis poemitas, mis cuentitos. Entonces eso, o sea, si quieres un término concreto, el primer paso sería que me dieran la beca del Sistema Nacional de Creadores, que con esa ya la armaría, ¿no? Para dedicarme solo a escribir. Otro, pues, a lo mejor sí, lograr escribir una serie que venda mucho y me dé un montón de lana para, pues, ya no andar con deudas y presiones económicas y estar más relax. En ese sentido, sí, en el sentido de la escritura personal, pues solo tener más tiempo para seguir explorando, ¿no? Estoy empezando a escribir mi nueva novela, estoy acabando un libro de cuentos y pues tener más tiempo para enfocarme en eso que me gusta, que es lo que más me gusta de todo lo que hago, ¿no? El instante de ponerme a escribir, estar yo solo con la escritura, eso es lo más chido de todo. Sin duda alguna, creo que comparto contigo todo lo que acabas de decir de pe a pa. Digo, en mi caso sería que me metieran al Sistema Nacional de Investigadores, porque digo, yo como que ya terminé encaretándome más hacia el lado de lo formal, pero la idea es la misma, ¿no? Esa beca que te quite de trabajar para, Ya así con que te llegue esa, el ya. príncipe azul que te saque de chambear, Sí, 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 pero, sí. pero sí, creo que al final del día esa brega por seguir escribiendo, pues es lo que nos mantiene picando piedras, sacando proyectos y demás. Y ya, pues, yo sé que tienes cosas que hacer, hay que irse a descansar. Y para cerrar, este programa lo subimos después a YouTube, además de que se transmite por Facebook, se trepa a YouTube. Voy a ver por ahí cómo demonios edito, que ya encontré, de las cosas que estoy aprendiendo por estas anchetas, pues es sacar el video para mandártelo por si lo quieres compartir ahí con la pandilla. Pero en este cierre, ¿qué le dirías a ese despistado que nos va a escuchar, que tiene por ahí un bonche de poemas, cuentos, buenos o malos, pero los tiene en un cajón y está precisamente pensando, pues estos dos güeyes que están hablando aquí, que ya publicaron, pues son a lo mejor mi competencia, o se sienten los papas fritas, ¿para qué demonios saco yo eso a publicarlo, hombre? O no, hombre, yo te lo voy a echar al boiler porque es para lo único que sirve. ¿Qué le dirías a ese men que está dudando de dar ese paso de decir, a ver, ahí les va lo que yo escribí? Pues, en primera yo creo que la decisión que tomen es válida, o sea, creo que se vale decir, nada más quiero escribir para mí y compartírselo a mis primos y a mi tío, o sea, creo que eso es más que válido, ¿no? O sea, no todos tendrían por qué querer dar el paso de compartirlo con el mundo y hacer una carrera. Yo creo que lo delicioso es ese paso de la escritura, ¿no? Lo siguiente para mí, a mí me gusta mucho y es muy chido compartir y tener retroalimentación y tener lectores y que te lean. Y a mí me encanta, me gusta y es mi chamba y mi amor y todo, pero no creo que sea fundamental para todos. Entonces diría primero decidir si sí les atrae toda esta parte, si sí se ven compartiendo, dedicándose a escribirlo, a abrirse, y si sí, pues que lo hagan, ¿no? Que no se desanimen y que lo hagan. Que es una cosa independiente al proceso mágico, aunque suene cursi de escribir, es un proceso abismalmente distinto, es casi como, como otra cosa distinta, querer, y se necesitan habilidades muy distintas, pues para tener la fuerza de querer compartir, buscar, talacharle, moverte, hacértelas ahí de buscavidas para ver cómo diablos le haces para hacerte un lugar, que vale la pena si lo quieren, sí, y que si lo quieren y son constantes y le echan colmillo, seguro van a crearse también un huequito, ¿no? Cada quien tiene un huequito y un espacio y puede encontrar sus lectores si le mueven. De eso estoy convencido, justamente de ver si realmente tienen la intención, las ganas, la paciencia de querer encontrar ese huequito. Si no lo quieren encontrar, también se vale, ¿no? Mientras sigan escribiendo, creo
no hay necesariamente por qué dar ese paso si no lo quieren. Pues, mi querido Alex, muchas gracias por habernos acompañado esta nochecita, de habernos salido con este domingo 7 de septiembre. 20 de septiembre, 3 de la tarde, Casa Ilvana, México Tenochtitlan, casi con Eje Guerrero, presentación en Sociedad de la Bellaquita, reggaetón ñero y harta michelada, bueno, hasta donde nos dejan, y pues con grandes presentadores. Por supuesto que yo voy a seguir moviendo la agenda porque sí quiero caer por allá, nada más que se me junta con ciertas cuestiones familiares, que por aquí anda la susodicha, que es su cumpleaños también. Entonces, bueno, Tráetela, pero celebran vamos con a un ver cómo torneo. demonios. Me parece bien. Entonces, pues, sin duda alguna, mi querido Alex, es un placer. Y pues esperemos no solamente seguir siguiéndonos, sino en un descuido que se logre concretar esa pequeña colaboración del derecho con la literatura, en ese Seguro, tallercillo carnal. que lo vamos a armar. Verás que sí, y no, al contrario, gracias por la invitación. Más bien una disculpa han sido unas semanas un poco difíciles porque a mi hija la operaron y como que ahorita que ya está bien, ya me pegó como todo la tensión de las semanas y todo. Yo creo que se me bajaron las defensas y ya ando empezando a valer. Pero si en algún otro momento me quisieras volver a invitar, nos echamos ilimitado, como diría Chente, hasta que nos sigan pidiendo la última canción. Aquí seguimos porque me Nos la gustó vamos a mucho echar. esta plática contigo. Está muy, muy chida y muy interesante. Pues mi querido Alex, claro que sí. Esto es la primera de muchas, tenlo por seguro. Ahorita vamos a despedir el programa. Así que despídete, no te me desconectes. Siempre hago 2 minutos de sobremesa. No quiero ser la excepción. Y nos vamos rapidito, pero mientras tanto, gracias por habernos acompañado esta nochecita. Esperamos que te caiga mucha gente por allá, que este libro también te dé para mucho, como te dio el de Adiós a Dylan, que será de los muchos que tenemos pendiente para platicar. Mientras tanto, pues muchas gracias por habernos acompañado, mi querido Alex. Despídese usted Gracias a del ti. auditorio. ¿No? Pues ahí andamos. Pues muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o el universo, desde el cual nos estén invitando y nos estén escuchando. Muchas gracias. Hasta pronto.